Hoy les contaremos una historia que desafía la comprensión, una que nos sumerge en los misterios de la mente infantil y los ecos del pasado. Es la historia de Tomás, un niño de apenas 5 años, cuyo mundo se había sumido en un silencio incomprensible. Dejó de hablar, de comer, de mostrar cualquier emoción. Su familia, desesperada, buscaba respuestas en un laberinto de incertidumbre y dolor. Pero un día, un simple dibujo, una hoja de papel con trazos infantiles, lo cambió todo. Aquel dibujo, inocente en apariencia, desvelaría un secreto familiar tan profundo que la madre de Tomás se desmayaría al verlo. El padre, por su parte, rompería años de un silencio autoimpuesto, revelando una verdad oculta. Prepárense para una narración que les conmoverá, una que explora cómo el arte puede ser la voz de lo inexpresable. Esta es la historia de cómo un dibujo se convirtió en la llave para desentrañar un trauma heredado. Tomás, un niño que hasta los 4 años había sido vivaz y lleno de alegría, se transformó de repente. Su risa se apagó, sus palabras se desvanecieron, y su mirada se volvió distante, perdida en un mundo propio. La apatía se apoderó de él, sumiéndolo en un aislamiento que preocupaba profundamente a sus padres. Dejó de comunicarse por completo, sus pequeños labios permanecían sellados, incapaces de emitir sonido alguno. La comida, antes un momento de disfrute, se quedaba intacta en su plato, ignorada por completo. Evitaba el contacto visual, como si el mundo exterior le resultara abrumador o doloroso. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación, un refugio silencioso donde nadie podía alcanzarlo. Sus padres, Clara y Alejandro, estaban desconcertados, buscando desesperadamente una explicación para su repentino cambio. Los médicos, tras múltiples exámenes, tampoco encontraban una causa física. Se barajaron diagnósticos como autismo o algún trauma no identificado, pero nada parecía encajar del todo. La casa se llenó de una tristeza palpable, un velo de misterio que envolvía cada rincón. El silencio de Tomás era un grito mudo que resonaba en el corazón de su familia. Cada día era una lucha, una búsqueda incansable de la chispa que una vez había iluminado a su hijo. La esperanza se desvanecía lentamente, reemplazada por una creciente desesperación. Nadie podía imaginar la verdadera raíz de su sufrimiento. La vida de Tomás transcurría en un letargo, hasta que un día, en el jardín de infancia, se produjo un punto de inflexión inesperado. La maestra propuso una actividad sencilla: dibujar a la familia. Los demás niños, con sus crayones de colores, llenaron sus hojas con figuras sonrientes y escenas alegres. Pero la hoja de Tomás era diferente, un lienzo de su mundo interior. Su dibujo contrastaba drásticamente con la inocencia y la felicidad de los demás. No había sonrisas, ni colores vibrantes, solo una representación cruda y enigmática de su realidad. En el centro de la hoja, una mujer sin ojos miraba fijamente, su rostro vacío de expresión. A su lado, un hombre con los brazos de un rojo intenso, casi sangriento, se alzaba imponente. Y en una esquina, un niño, pequeño y vulnerable, estaba encerrado dentro de una caja, como si fuera un prisionero. Un detalle final, inquietante y misterioso, completaba la escena: una cruz solitaria, dibujada con trazos firmes. La maestra, al ver el dibujo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La imagen era perturbadora, llena de un simbolismo que no podía ignorar. Su rostro reflejaba una mezcla de shock y preocupación. Inmediatamente, supo que debía actuar. Sin dudarlo, contactó a los padres de Tomás, Clara y Alejandro, para compartirles lo que había descubierto. Aquel dibujo, más que una simple obra infantil, era un mensaje urgente, un grito silencioso que necesitaba ser escuchado. Clara y Alejandro llegaron a la escuela con el corazón encogido, esperando alguna noticia sobre el progreso de Tomás. La maestra les entregó el dibujo, y en el instante en que Clara posó sus ojos en él, el mundo se detuvo. La mujer sin ojos, el hombre de brazos rojos, el niño en la caja, la cruz, todo cobró un sentido aterrador. Un grito ahogado escapó de sus labios antes de que su cuerpo cediera, desplomándose al suelo. El dibujo había desenterrado una memoria tan dolorosa que su mente no pudo soportarla. Alejandro, al ver la reacción de Clara y el dibujo en sus manos, sintió un frío recorrer su espina dorsal. Durante años, Alejandro había guardado un secreto, una herida profunda de su propia infancia que nunca había compartido con nadie. El dibujo de Tomás, con sus símbolos inquietantes, era un espejo de su pasado. Era el momento de romper el silencio, de enfrentar la verdad que había reprimido por tanto tiempo. Con voz temblorosa,
Alejandro comenzó a relatar su historia, una infancia marcada por el encierro y el castigo. Su propia madre, la abuela de Tomás, lo había encerrado repetidamente en un pequeño cuarto oscuro, una caja, como castigo por sus travesuras infantiles. Los brazos rojos del hombre en el dibujo eran los suyos, marcados por los golpes y la desesperación. La cruz, un símbolo de su sufrimiento y de la culpa que sentía, representaba el lugar donde su madre lo llevaba a rezar después de cada castigo, en una colina cercana a su casa. Las imágenes borrosas de su memoria, ahora nítidas y dolorosas, se proyectaban en cada trazo del dibujo de su hijo. El secreto había sido revelado, y con él, la raíz del sufrimiento de Tomás. La revelación de Alejandro fue un punto de inflexión devastador, pero también liberador. Clara y Alejandro, unidos por el dolor y la comprensión, decidieron buscar ayuda profesional de inmediato. Llevaron a Tomás a terapia, a un espacio seguro donde pudiera comenzar a sanar. La psicóloga, una mujer de profunda empatía y experiencia, escuchó atentamente la historia de la familia. Analizó el dibujo de Tomás con una perspicacia asombrosa, conectando cada símbolo con el trauma de Alejandro. Su conclusión fue clara y contundente: Tomás estaba repitiendo una herida heredada. Explicó que los niños, con su sensibilidad innata, pueden percibir y absorber las memorias familiares, incluso aquellas que no han sido explícitamente contadas. Es como si el dolor no resuelto de una generación se transmitiera, de forma inconsciente, a la siguiente. Tomás, sin saberlo, había asumido el sufrimiento de su padre. El silencio de Tomás, su apatía y su aislamiento, eran una manifestación de ese trauma no procesado. Era su forma de expresar un dolor que no era suyo, pero que sentía profundamente. La terapia se convirtió en un viaje de descubrimiento y sanación para toda la familia. Alejandro, por primera vez, pudo hablar abiertamente de su infancia, liberando el peso de años de silencio y vergüenza. Clara, con una comprensión renovada, apoyó a su esposo y a su hijo con una fuerza inquebrantable. Las sesiones de terapia se llenaron de lágrimas, pero también de abrazos, de consuelo y de una esperanza creciente. Tomás, poco a poco, comenzó a abrirse, a procesar las emociones que lo habían abrumado. La psicóloga les enseñó herramientas para comunicarse, para expresar el dolor y para construir un futuro más sano. La herida heredada, aunque profunda, comenzaba a cicatrizar. La familia se unió más que nunca, reconstruyendo los lazos rotos por el silencio y el trauma. Aprendieron que el amor y la comprensión eran los pilares fundamentales para la sanación. El camino era largo, pero cada pequeño avance era una victoria. Las semanas se convirtieron en meses, y la terapia continuó su curso, lenta pero firmemente. Poco a poco, Tomás comenzó a mostrar signos de recuperación, pequeños milagros que llenaban de alegría a sus padres. Empezó a comer con más apetito, sus ojos ya no evitaban el contacto visual, y su mirada recuperaba un brillo tenue. Salía de su habitación con más frecuencia, explorando el mundo que antes había rechazado. Un día, mientras jugaba con Clara en la sala, un momento que antes parecía imposible, ocurrió lo impensable. Tomás, inmerso en su juego, levantó la vista hacia su madre. Sus labios, que habían permanecido sellados durante tanto tiempo, se abrieron. Con una voz suave, casi un susurro, pronunció las palabras que Clara había anhelado escuchar: «Gracias, mamá». Aquellas dos palabras, simples y poderosas, resonaron en el corazón de Clara como la melodía más hermosa. Fue el clímax de su recuperación, el fin de una pesadilla y el comienzo de una nueva vida. Aquel momento simbolizó el cierre de un ciclo de dolor y el inicio de una etapa de esperanza y sanación. El trauma había sido confrontado, el secreto revelado, y el silencio roto. Tomás había vuelto a hablar, no solo con palabras, sino con su espíritu renovado. Su voz era la prueba de que el amor, la comprensión y la terapia pueden sanar las heridas más profundas, incluso aquellas que se heredan. La familia, finalmente, había encontrado la paz. La historia de Tomás nos enseña una lección invaluable sobre el poder del arte y la comunicación no verbal en los niños. Sus dibujos, sus juegos, sus silencios, a menudo son ventanas a sus mundos internos, revelando verdades que no pueden expresar con palabras. El dolor puede ser dibujado, la angustia puede ser representada, y los niños, en su inocencia, a menudo guardan verdades profundas. Esta historia nos recuerda la importancia de escuchar, de observar y de buscar ayuda cuando nuestros seres queridos sufren en silencio. Si esta historia les ha conmovido o les ha hecho reflexionar, les invitamos a compartir sus pensamientos en los comentarios. ¿Conocen alguna historia similar?
Su interacción es muy valiosa para nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse más historias que inspiran y conmueven. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y esperanza.